Saludos y bienvenidos a Sapiens, les habla su amigo Ferran Prat. A veces en la vida suceden eventos que no sé si te cambian la vida o realmente te colocan donde deberías estar. Y seguramente que tenemos con nosotros a una persona que le sucedió algo insólito, increíble, y podríamos decir, me atrevo, de afortunado. Saludamos a Antonio Gómez. Muy buenos días, Antonio, y bienvenido a Sapiens. Muy buenos días y encantado y bien hallado. Muchísimas gracias. Antonio, te presento rapidísimamente. Antonio es una persona que ya goza de más tiempo para dedicarse a sus cositas. ¿Por qué? Porque es jubilado, pero previamente fue instructor de cuerpos policiales. Todos tenemos una profesión, unos nos ubican aquí, otros allá. Pero hay un momento dado en tu vida, Antonio, que te sucede algo que te cambia todos los paradigmas y que empieza un nuevo mundo, no sé si es la palabra correcta, que se aleja del mundo conocido, ¿verdad? No solamente se aleja, Ferran, sino que lo cambió absolutamente todo. Todas mis creencias, toda mi forma de ser y de vivir hasta el momento dio un vuelco radical. ¿Qué sucedió? Pues mira, en el 2011, concretamente el 22 de mayo de 2011, no se me olvidará jamás, lógicamente, fue a la 1:45 de la mañana, pues nada, sufrí un desvanecimiento haciendo un curso para ser instructor de policía, para dar clases a los policías y poderlos diplomar a nivel privado, y bueno, me da un infarto y a mí me cuentan que estoy pues inconsciente durante un tiempo. Eso es lo que a mí me cuentan, pero yo no vivía absolutamente nada de eso, todo lo contrario, yo me vi en un lugar que desconocía, que me sorprendía y que, bueno, que me cambió radicalmente mi forma de ver la vida. O sea que tuviste, Antonio, un paro cardíaco y hubo una defunción orgánica, por decirlo de alguna manera. Bueno, a mí lo que se me diagnostica es un bloqueo en rama izquierda para la gente que se dedica a la medicina y con un síncope. Y bueno, y lo que se llama hoy muerte súbita en el deporte, pues eso, por el estrés ocasionado el momento, hay un momento determinado en que el corazón no puede con todo lo que está ocurriendo y se para en seco, ya está. Eso es lo que ocurrió. Cuéntanos. Bueno, ¿qué quieres que te cuente? Lo que yo viví al respecto de cuando ellos me dijeron que yo estaba inconsciente y demás, ¿no? Supongo. Exactamente, porque realmente supongo que ya entras en otro campo de la comprensión, de las vivencias, de lo que quizás falta léxico para explicar de dónde crees tú o sientes tú que estás, ¿verdad? Claro. Pues mira, la verdad es que con palabras es muy complicado y es muy difícil, Ferran. Pero bueno, siempre lo intento hacer lo mejor posible y transmitir lo que yo vivo profundamente y lo que me ocurrió en ese momento. Yo lo que me encontré fue en un ambiente totalmente distinto, en el cual había muchísima luz, no se veía absolutamente nada más que un señor que se había colocado al lado mío, al que yo no conocía de nada, y bueno, este estuvo permanentemente conmigo todo el tiempo, indicándome que bueno, que estuviera tranquilo, me daba pues ese aliento como si quisiera demostrarme que el lugar en el que me encontraba iba a estar bien, ¿no? Y bueno, la verdad es que a través de ese tiempo que yo estuve allí pude comprobar por sus palabras y la conversación que yo tuve con él que él era pues un ser real, podía tocarlo, podía sentirlo, yo me sentía donde estaba, me podía tocar, era físico totalmente, pero claro, él me decía que el cuerpo que yo había utilizado pues en otro lugar ya no me pertenecía y que en ese momento ya había llegado a casa. Y estuvo todo el tiempo continuamente diciéndome, ahora estás en casa, tranquilo, vas a empezar a vivir. Bueno, ahí nos hicimos miles de preguntas, porque yo siempre he sido muy de la tierra, muy analista, muy analítico, y me gustaba comprobarlo y constatarlo todo. Además, tremendamente escéptico, Y bueno, estuve todo el tiempo intentando averiguar si aquello que me contaba era total y absolutamente real. Y eso es lo que yo viví en primera instancia. A partir de ahí... Permíteme, Antonio, un momentín. Este ser que te estaba hablando, ¿puedes recordar su morfología, su forma, su timbre de voz, por ejemplo? Sí, pues es como si estuviera hablando con cualquier ser humano de aquí de la Tierra. Era una persona con una voz normal y corriente. Eso sí, transmitía algo que a mí me llamó mucho la atención y que la analicé en profundidad, fíjate.
fue su tono de voz tan pausado, tan seguro, tan relajado, con aquella pasmosa seguridad que él tenía de lo que decía y la paz que transmitía. Era algo que la verdad es que me sorprendió muchísimo. Yo no lo he encontrado en ninguna parte, en ningún lugar en toda mi vida, eso, Ferran. ¿Te dijo que habías fallecido de alguna manera? Bueno, yo vi unas figuras en el suelo al cual me quise acercar y él no me lo permitía, y en un momento determinado de la conversación pues sí que me dejó y pude ver de todas las personas que estaban, siluetas, solamente pude ver con total claridad uno y ese era yo. Estaba totalmente en horizontal y estaban haciéndome algo y él me dijo que aquello había sido mío. De hecho, esa escena era súper real, fue lo que fue, o sea, total y absolutamente real. Pero te voy a decir algo, no iba absolutamente conmigo. Era algo que yo estaba viendo en segunda persona y que no tenía absolutamente nada que ver conmigo, pero él afirmaba con rotundidad que era lo que nosotros llamábamos muerte y que aquello había sido mi vehículo de movimiento en un plano, en una forma, en un planeta como era como la Tierra, ¿no? Sí, me lo confirmó. ¿Estabas en aquellos momentos, y si recuerdas, si eras consciente, en otro plano dimensional? ¿Estabas en el mismo plano donde habías vivido hasta aquel sobresalto cardiológico, por decirlo de alguna manera? ¿Dónde crees tú que te ubicabas? Pues no tengo ni la menor idea. Yo para mí con el tiempo he averiguado que era una especie de antesala porque me pudo llevar hasta unas cortinas que detallo muy bien en el libro. Y a través de lo que yo te comenté, de que él me decía ahora estás en casa, pues salió mi libro que se llama Ahora estás en casa, ¿no? Y yo creo que estaba en otro lugar totalmente diferente, a excepción de que yo veía esa escena que te acabo de comentar muy distorsionada, muy dispersa, como muy en la lejanía, ¿no? Hasta que se fue disipando y eliminando de la vista totalmente. Sí, pero yo estoy convencido de que estaba en otro lugar, sí. ¿Qué sucede entonces? Bueno, pues en ese entonces él me explica, esta persona que se colocó a mi lado, me explica que mi tiempo ha terminado aquí en la Tierra y que yo tengo que volver a casa para hacer una reprogramación de lo que es mi trabajo. Y me acerca hasta una especie de bolas que caen en vertical, bolas que, oye, yo pude tocarlas, aquellas bolas, eran totalmente físicas, eran achampanadas y muy gruesas, como bolas de billar que formaban una cortina, por la cual él se introdujo en un momento determinado a mi petición porque yo recordé a mi mujer, o sea, fíjate hasta qué punto seguía siendo la misma persona, que yo recordé a mi mujer y dije, vamos a ver, no puede ser, o sea, me está diciendo que yo ya no vuelvo, que mi mujer se queda ahí, esa mujer es una buena persona, no hay derecho a que no sepa que yo estoy bien, que sigo, que tal, y bueno, en esa conversación él tomó la decisión de entrar por esas bolas a preguntar si cabía la posibilidad del regreso para decirlo, ¿no? Yo lo que pude ver en esa antesala fue a un familiar de mi mujer, al cual yo había colaborado en su entierro aquí en la Tierra, que yo había metido con otras personas en un agujero, que le habíamos echado tierra encima, y aquello me sorprendió muchísimo porque fue cuando me empecé a plantear, vamos a ver, aquí está ocurriendo algo y algo que no me gusta, algo grave, ¿no? O sea, o tengo un sueño tremendamente lúcido, o realmente este tío tiene toda la razón y he muerto, ¿no? Pero eso me lo confirmó cuando pude ver a mi abuelo, que había fallecido hacía 20 años, y aquello fue algo que constató la absoluta realidad. Yo ya me rendía y dije, de acuerdo, pero necesito ver a mi mujer para decirle que todo esto sigue, que está bien, que estoy bien, que todo continúa, que no pasa nada. Bueno, pues eso es lo que yo viví en primera instancia. Cuando mencionas, Antonio, a tu abuelo, ¿lo reconociste por el aspecto físico, por matices concretos? ¿Cómo lo reconociste? No, fíjate que es muy curioso porque todos y cada una de las personas que yo había conocido aquí estaban como en su mejor momento. Mi abuelo, de hecho, yo era como mi padre, era una persona con la que convivía diariamente, alguien a quien amaba profundamente y que compartí muchos momentos con él, ¿no? Entonces lo conocía muy bien. Mi abuelo murió con 77 años, murió digo porque la gente sepa de qué estoy hablando, porque yo en la muerte no creo, sé que es la mentira más grande que nos han contado y nos han programado, pero bueno, vamos a decirlo así para que la gente lo entienda.
Cuando mi abuelo se marchó o murió de este plano, pues murió con 77 años, encorvadito, muy agachadito, bueno, con una cantidad de problemas de huesos tremenda, y allí estaba como una persona de 25 o 30 años, muy alto, muy activo, que llevaba una especie de papeles o algo así, que yo no pude ver exactamente lo que era en la mano, pero iba muy deprisa, no pude hablar con él, pero sabía que era él, y la persona que estaba al lado mío me confirmó que sí, que había sido en un momento determinado mi abuelo, sí. Pero en su mejor momento, o sea, algo tremendamente increíble. Pero lo conoces porque la esencia la reconoces a la perfección. O sea, allí yo no necesité en ningún momento preguntar quién era uno, quién era otro, qué es lo que estaba ocurriendo. Era como si perteneciera a todo. Aquello también me sorprendió mucho porque he sido un culo de mal asiento toda la vida y he preguntado absolutamente todo. He sido, para adquirir información, cansino por necesidad, he dicho siempre, ¿no? Y no necesité preguntar absolutamente nada de eso. Comentabas, Antonio, de que, bueno, querías tú, de alguna manera, comunicar o decirle a tu esposa de que estabas bien y que había como una fuerza superior para volver con ella, ¿no? Sí, yo necesitaba por todos los medios decirle a mi mujer, sabía lo que iba a sufrir, sabía que lo iba a pasar mal, y la conozco muy bien, y es una persona que es muy frágil, y yo necesitaba decirle que todo estaba bien, que todo esto continúa, que la muerte no existe, que no ha pasado nada conmigo, y que yo la esperaría, ¿no? Pero claro, no se me permitió en ningún momento, fue una negación absoluta. Dijo, no, tú una vez llegado hasta aquí, tu camino ha terminado, y ahora es cuando comienzas a vivir, vienes a casa y comienzas la vida de verdad. Yo ahí me planteé muchas cosas. Este señor decía esas cosas y yo me preguntaba, bueno, si ahora voy a empezar a vivir, ¿qué estaba haciendo yo hasta ahora, no? Y ha habido confirmaciones que yo detallo muy bien en el libro y en mis charlas, en las cuales me afirmó que todo esto es un sueño, es una programación que tenemos para nuestra evolución, para nuestro aprendizaje, bueno, un montón de cosas que son verdaderamente alucinantes, no iban absolutamente conmigo para nada. De hecho, yo he sido muy de aquí, muy de la tierra, y no tenía nada que ver con este mundo, absolutamente para nada. Bueno, cada vez más se habla de líneas temporales en el mismo plano, ¿no? Puede ser, incluso vayamos más allá, ¿no? Pongo el ejemplo, que cuando uno está durmiendo y está soñando, de no despertar de ese sueño, la realidad sería aquella, no esta. O sea, de alguna manera es algo así. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Claro, ahí, mira, a mí me presentaron esa opción como un paquete de folios, en el cual alguien me explicó en un momento determinado, mira, todos y cada uno de estos folios son un plano de existencia diferente, pero están tan juntos, están tan unidos, que parecen estar en el mismo lugar y en el mismo espacio-tiempo, y en un momento determinado pueden interactuar. De hecho, así ocurre muchas veces, y te encontrarás con gente que dice, pues yo he visto un fantasma, o yo he visto a mi abuelo, o yo he visto a Vital. En un momento dado se accede a esa vibración que es tan sutil, la línea que los separa, que se accede a ello y se puede interactuar con esos planos. Sí, posible. Había, por lo que decías, una cierta reticencia o negación a poder reintegrarte en la tercera dimensión para estar cerca de tu mujer. ¿Cómo se gestionó este, entre comillas, conflicto, Antonio? Pues en la charla que tuve con aquel personaje, él decidió entrar a preguntar por una serie de notas que digamos, de cosas que yo le decía, que eran, yo creo que se puede tranquilizar a las personas, esta mujer necesita, yo necesito. Yo hoy sé que fue un montón de ego, de apego, de muchísimas cosas de esas, pero que dieron lugar a que este personaje entrara, y al tiempo salió, mira, tardó muchísimo, o sea, fue horrible lo que tardó. En la espera yo pude ver cómo venía gente de todas partes, pero curiosamente venían de dos en dos. Entraban por aquellas cortinas de dos en dos y salía uno nada más. Aquello me llamó muchísimo la atención. Todas aquellas personas que llegaban eran muy felices, era como si fueran, como si les hubiera tocado la lotería. Yo aquello no lo entendía, digo, ¿dónde va esta gente? Es como si realmente fueran al lugar que quieren ir, ¿no? Y de hecho tampoco tuve la necesidad de preguntar quiénes eran. Todo el mundo te miraba, parecía que te conocían, como si pertenecieras a ellos, ¿no?
Y en aquel transcurso de tiempo yo intenté abrir aquella cortina para mirar detrás y mis manos se movían, pero la cortina no, o sea, yo no podía acceder por allí en ningún momento. Y al tiempo, pues, este señor, este personaje, este buen amigo que hoy es mío, pues sale y me dice, mira Antonio, te permiten volver, pero hay una condición, siempre tiene que ser el motivo mucho más grande que lo que vas a realizar aquí, y vas a contarle a tu mujer lo que ha ocurrido, lo que tú quieras, todo lo que tú has vivido, cuéntalo con total exactitud y tranquilidad, y vas a tener el tiempo justo. Y me dio un tiempo, y me dijo el día que yo iba a volver a casa. Y fíjate que vivo con eso, yo sé qué día voy a volver a casa. Y me dijo, también tendrás que contárselo al resto del mundo, y en el momento que termines de hacerlo, pues te vendrás para acá y yo te estaré esperando para entrar a casa, ¿no? Y así fue como ocurrió. De hecho me dijo, yo me alegré un montón, yo pensaba, digo, dentro de mi forma estructural de pensamiento materialista, dije, como yo regrese, no me vuelve a ver a mí aquí el pelo en la vida, vamos. O sea, imagínate lo que pasaba por mi mente. Bueno, me comentó que me iba a doler muchísimo. Yo he convivido con 6 hernias discales y un montón de cosas durante muchos años, y yo al dolor nunca le he tenido miedo, tengo el umbral del dolor muy alto, y dije, bueno, pues fantástico entonces. Pero te voy a decir algo, en mi vida he sentido tantísimo dolor. ¿En qué momento? Antonio, ¿en qué momento sientes tanto dolor? Pues siento el dolor en el momento que me dice, vale, regresas, estoy contigo, no te preocupes, va a ser fácil, pero te va a doler. Tranquilo, que estoy contigo. En ese momento yo recuerdo que fue un dolor asfixiante, me ahogaba, recuerdo perfectamente que me agarré a sus manos, él me sujetó y le dije, ayúdame por Dios que me estoy muriendo. Esa fue la palabra que yo le dije, o sea, yo me sentía morir. Y él me relajó, me dijo que estuviera tranquilo, no pasa nada, y en un momento determinado pues abrí los ojos y me encontré a alguien golpeándome el pecho encima de mí, ¿no? Y pude ver que había vuelto a aquella realidad que yo tuve en su momento de mis compañeros de tatami, de todo lo que yo había ido a hacer en aquel momento, ¿no? Pero fue tremendamente frustrante y doloroso, el regreso aquí, pues te voy a decir algo, fue quizás lo peor de toda la experiencia. El regreso es bonito, pero es doloroso. Y te lo confirmo, te lo ratifico, que te deja literalmente sin energía durante un montón de tiempo, ¿verdad? Sí, sí. Uh-huh. Más cositas, sí, Antonio. Sí, es así. Dime, Ferran. Te reintegras al cuerpo orgánico, ¿eh? Estabas en un cuerpo, podríamos decir, bioenergético ahí afuera. El ser que te acompañaba, podríamos estar diciendo que es lo que ahora ya empieza a conocer la gente poco a poco como nuestros maestros guía. Pues mira, yo he escrito un par de libros más y en él hablo de este personaje al que yo llamo H, en mi primer libro, porque en ningún momento supe cómo se llamaba y algún nombre tenía que ponerle, y me vino a la mente H, y dije, pues H se va a llamar, de momento, ¿no? Y yo explico con mucho detalle quién es. Este personaje no te voy a confirmar quién fue en mi vivencia, pero sí te voy a decir que todos y cada uno de nosotros sí que tenemos un guía, un ser que está con nosotros permanentemente y que es el que está con nosotros en el momento de venir aquí, se acuerda de todo para guiarnos un poquito o empujarnos hacia la experiencia por la que tenemos que ir. Sí, hombre, los guías existen, no le damos las gracias, se pasan muy desapercibidos, pero hoy por hoy mi casa es una fonda, hombre, yo los veo continuamente, puedo en la calle, me puedo ver desde aquel día, curiosamente, el día que se va a ir cada uno para casa, y su guía, su gente, y poder interactuar y hablar con ellos. Sí. Esto te lo quería preguntar, Antonio, porque hay 3 etapas al principio, ¿no? De momento, una que hay entre comillas, un fallecimiento, entras en otro estado, en otro plano, aparece este ser, este personaje, esta entidad que te asesora, te hace, ahora diríamos, de coach en todo momento. Después te reintegras al cuerpo y empiezan a suceder cosas que hasta el momento para ti hubiesen sido, supongo que, impensables. Impensables, mentiras, falsas, o sea, improbables. Hasta aquel momento todo eso, lo que tú quieras. Pero hoy, iba a decir lamentablemente, gratamente, tengo que decir que todo eso es real. Y fíjate que es mucho más real que lo que vivimos aquí. Yo cuando a mí alguien me pregunta, pero bueno, ¿tú cómo ves a esta gente? ¿Cómo ves a estos sitios?
yo digo, pues mira, para que me entendáis, mucho más reales que lo que estoy viendo ahora. Ellos son más reales que tú, ellos son más reales que todo lo que yo vivo, son más físicos que la gente que yo puedo tocar aquí. Es que transmitirlo con palabras es muy difícil, pero el tacto y la visión es tan nítida, es tan perfecta, que no hay ningún tipo de fluctuación, de interferencia, no hay absolutamente nada que impida la visión total de lo que es, ¿sabes? De esa forma es como yo los diferencio. Y mi queridísimo Antonio, la primera percepción consciente de que hay algo más que se mueve de los seres que te habían envuelto normalmente, tu esposa, tus conocidos, amigos, amigas, familiares, ¿cómo lo vives? Uy, mi vida ha cambiado mucho. Mira, yo ahora no tengo ningún tipo de expectativa para nada. No busco absolutamente nada, salgo a la calle sin saber dónde voy a ir ni qué voy a hacer, no juzgo a nadie, sé que todo el mundo tiene una esencia muy importante que ni siquiera pueden intuir, sé que tienen a alguien al lado que les está instruyendo y les está guiando pasito a pasito para llegar a casa, como yo digo, y me he salido de 5 cosas fundamentales que yo predico en mis conferencias, que son cosas que a mí me repiten por ahí, ¿no? Y son salirte del ego, del juicio, del apego, de las expectativas y del miedo. Los 2 primeros años, te puedo decir que como esto ocurrió tan radical, que se cortó y yo es algo que desapareció de mi vida y dice la gente, uy, qué bonito, qué maravilla, yo te garantizo que me faltaba algo, yo lo pasé muy mal, yo estuve 2 años intentando localizar a algún amigo, algún psiquiatra, alguien que me corroborara que yo tenía un daño cerebral muy serio y que nadie podía ver. Pero después de esos 2 años pude comprobar que todo lo que me decían, todo lo contrario. Y eso que yo estoy en estudio y valoración, entré con un 22% de viabilidad cardíaca, incompatible con la vida, estuve desahuciado en una habitación pues durante más de un mes, en espera de un trasplante. Bueno, no te puedes imaginar que no daban ni un duro por mí hasta que alguien apostó meterme en una operación a ver si salía o no salía. Y ocurrió todo esto, sí. Descubres que tienes ciertas capacidades más que extrasensoriales. Cuéntanos algunas de ellas, por favor, Antonio. Sí, claro que sí. Aquello me sorprendió a mí mucho porque siempre me había parecido tan surrealista eso que no llegaba a concebirlo. Mira, a mí la primera vez me aparece un chico, te lo explico para ponerte en la situación. Me aparece un chico 100 metros más arriba de la tienda que tiene mi mujer, que es un herbolario. Y me pregunta por un lugar. Y yo comienzo a darle indicaciones, pues como hacemos todos, ¿no? Gesticulando con la mano, mira, ves aquella pared, sí, te metes para la derecha, tal, no sé qué. Y yo veo a mi mujer, que estaba en la puerta del herbolario, gritándome, Antonio, Antonio. Y yo, espera un poco, Carlos y Mariluz. Y seguía con el chico explicándole y demás. En un momento determinado, el chico se despide de mí, me da las gracias, y yo bajo para abajo y le digo, Mariluz, por el amor de Dios, ten un poco de paciencia, que a la gente hay que atenderla, este chico hay que ser amable, y me estaba preguntando, me dice, ¿qué chico? Si estabas haciendo el tonto solo en la calle. Y aquello dije, ¿cómo? Me empecé a plantear que ocurría algo muy serio en mi mente. Bueno, pues esa fue la primera vez que yo contacté con alguien así. A partir de ahí, he contactado miles de veces y sigo contactando con ellos, pero a diario prácticamente. Capacidades, yo creo que no tengo ninguna. Yo creo que todos tenemos innato en el ser humano por nuestra esencia de lo que somos, todo ese tipo de capacidades y están sin desarrollar o menos desarrolladas por circunstancias. Las mías fueron a golpe de lo que ocurrió y pues me puedo traer cosas como que con la gente que yo estoy, puedo ver el día que se marchan para casa, puedo ver, en un abrazo podía ver en tiempos parte de su vida. Bueno, he visto cosas que le he dicho a la gente que han salido, pero a pie juntillas, ¿eh? Esas fueron las primeras cosas que yo noté. ¿Estás accediendo de alguna manera, Antonio, a información intemporal, ¿no? Cosas pasadas, por lo que dices, cuando percibes, cosas presentes, que esto es evidente porque están ahí, pero cosas futuras, que es algo que siempre quizás ha sido la pregunta que más temor genera a toda persona, ¿no? Saber el día que uno fallece.
Sí, mucho. O sea, yo eso lo veo prácticamente a diario. Mira, se lo he dicho a 3 personas en toda mi vida y para que la gente no te abrume con dímelo, no se lo digo a nadie más, porque con una persona casi perdí la amistad y era mi hermana, precisamente porque le dije que tenía una vida muy larga y que iba a ser muy ancianita y ella no le gusta esta forma de vida, no cree en el ser humano, no cree en estas cosas y casi pierdo la amistad con ella por eso, Y después a otro chico, íntimo amigo, pues que curiosamente se tuvo que replantear toda su vida y ya ha fallecido, por supuesto, y no le diré el día exacto nunca a nadie más. Pero eso me vale, fíjate, me sirve para ver cosas que pueden ocurrir en su vida y poder indicarles que a lo mejor podían hacer alguna cosita que tal, alguna cosita que cual. Los guío siempre de alguna manera para que hagan eso que necesitan ese tiempo y no saben que tienen tan poquito o tanto tiempo para hacerlo, se lo hago ver con mucha claridad. Tú que, Antonio, ves pues el momento, ¿no? Y esto lo saben, por ejemplo, los grandes maestros budistas, ¿no? Saben el día del mes, del año que van a fallecer. Tú, de alguna manera, ves y percibes lo mismo. Cuando toca irse, cuando te vienen a buscar, o hay posibilidad, hay margen para poder modificar ese futuro a corto, medio o largo plazo. Qué buena pregunta, me encanta. Mira, sí, nosotros tenemos un punto de salida que es para todos igual, un punto de llegada que es para todos igual, y esto que llamamos libre albedrío, que no es tal, pero bueno, podemos llamarlo así, porque está programado en una serie de trabajos y experiencias que tenemos que vivir, es modificable en el tiempo, muchas veces, sí. Siempre que... Yo he aprendido que eres co-creador de tu vida. Entonces yo puedo alargar o posponer o traer más cerca o llevar más lejos cierto tipo de experiencias que tengo que vivir obligatoriamente. No aquellas que quiera, sino las que tengo que vivir obligatoriamente. Entonces sí que son modificables. Yo he comprobado que con un trabajo muy exhaustivo puedes modificar cierto tipo de experiencias. Por supuesto que sí, hombre. ¿Qué explicación le das, por ejemplo, cuando un niño, una niña de chiquitines, que incluso no llegan ni a la preadolescencia, fallecen? ¿Qué explicación le das? Mira, cuánto dolor. A mí me llama muchísima gente. Yo tengo miles de llamadas, pero miles, correos electrónicos ni te puedes imaginar. Y las preguntas siempre son las mismas. Antonio, permíteme, tenemos un amigo muy en común, que ya me lo dijo, dice: Ferran, si te atiende la llamada, da gracias a Dios como mínimo, porque está hipersaturado. Pero eso es bueno, porque estás en tu misión, en tu camino, en la ayuda, ¿no? Yo siempre digo, Antonio, si solo hiciéramos una buena acción al día, por tantos millones de habitantes al planeta, ¿tú te imaginas? Hasta podríamos cambiar el eje de rotación planetario. Sí, podría girar al revés, yo lo he dicho muchas veces, sí. Nosotros con nuestra forma de vivir, de pensar, de sentir y de actuar, podemos modificar toda la estructura de la vida que conocemos, por supuesto que sí. Sí, estoy totalmente, no convencido, sino que lo tengo claro, o sea, eso es así. Es así. Retomamos la pregunta que te hacía sobre, por ejemplo, un infante o niña, ¿por qué fallecen tan pronto? Algunos, evidentemente. Sí, algunos. Mira, en mi familia también ha ocurrido. Yo estoy convencido de que todos y cada uno de nosotros, por muy doloroso que nos parezca, tenemos un plan de vida, tenemos una estructura y tenemos un programa. Ese programa tenemos que pasar por él precisamente para nuestra evolución, nuestro progreso y llegar a ser esencia de lo que realmente somos. Hay seres que creemos que son muy jovencitos y realmente son almas muy viejas que ya tienen todo hecho y que vienen a experimentar algo. Es duro y complicado para nosotros, por supuesto, pero es que nosotros, fíjate, que vivimos con 5 sentidos que son muy buenos para todo eso, pero a la par, si los enfocas hacia otros 5 más, son muy malos, que son el apego, el juicio, la expectativa, todo eso que yo he comentado.
he comentado antes, incluso el miedo, que es paralizante, ¿no? El juzgar, el querer saber por qué ocurren las cosas. Mira, yo he aprendido que en mi vida ocurren muchas cosas. Hace un mes falleció mi suegra, y yo tuve la oportunidad de adelantárselo a mi mujer en un mes y medio, y pudimos convivir con ella pues alucinantemente bien ese mes y medio, y estuvimos en el fallecimiento y pudimos ver cómo se levantaba y pudimos ver montones de cosas que son verdaderamente alucinantes y por las cuales yo doy gracias. ¿Se levantaba, Antonio? ¿A qué te refieres? Pues se levantaba, mira, nosotros vimos en el momento de su fallecimiento, vimos como una especie de sombra o aureola se incorporaba de ella, de esa persona, y se ponía justo de pie. Y te puedo decir una cosa, me sorprendió muchísimo verlo en alguien tan cercano en aquel momento, y además me alegró muchísimo, porque dije, hombre, sé que todo continúa, pero verlo en alguien a quien amo profundamente, pues es alucinante, es fantástico. Aquella persona, una vez que se levantó, miraba y observaba y miraba hacia todas partes como diciendo, ¿qué ha ocurrido? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa? ¿No? Como no entendiendo nada, ¿no? Y eso es maravilloso, eso es alucinante. Entonces, siguiendo a colación de lo que estábamos hablando, creo que todos tenemos nuestra estructura de trabajo y repetiremos aquello que realmente nos quede por hacer y lo que no está hecho y ya está. Por eso yo tengo claro que mucha gente muere muy mayor, que mucha gente muy jovencita, y yo tuve un primo muy jovencito que falleció siendo un infante, y hoy sé que tenía que ser así, pues por algún motivo que desconozco, pero que tampoco tengo por qué entender. Si me meto en tengo que entender esto es cuando entra el sufrimiento. Claro, tampoco podemos dejarlo al azar, somos buscadores natos y necesitamos respuestas. Incluso yo sigo buscando respuestas y me siguen sorprendiendo diariamente, pero tengo claro que tenemos una estructura y un programa de vida que hay que cumplir, Ferran. Comentabas antes de que la muerte es una mentira. Wow. Eso es, sí. Una mentira no, es que yo le pondría tantos nombres. Es un absurdo, es algo irracional, es impensable. Hoy por hoy sé perfectamente que eso es falso, que eso es mentira. Y es mentira porque yo en mi vida había leído nada. En mi vida me había dedicado a todo este tipo de cosas, de hecho todo lo contrario, yo me había dedicado a la ciencia, a mí me encantaba la historia, me encantaba todo lo que era la física, la química, ese tipo de historias, y yo en esto, vamos, todo lo contrario. Y nada, todo eso es tan real como que negamos lo innegable. Mira, hoy se pone en contacto conmigo cientos y cientos de personas dedicadas, bueno, yo te puedo hablar incluso dedicados a la neurociencia, neurocirugía, etcétera, dedicados a la sanidad, a muchas cosas, que ven cosas súper alucinantes y que te dicen, oye, ¿me puedes explicar qué es lo que yo veo? Porque yo estoy asustado, yo estoy asustada, pero innumerables, amontonados, O sea, que eso ya está a la voz del día, a la orden del día, hombre. Todos tenemos algún patrón o una ecuación que nos hace de vez en cuando tirar de su resultado final. Te voy a poner 2 fragmentos de 2 películas, a ver qué opinión te merecen. ¿Te parece? Vale, perfecto, me va bien. Dime. Que espero que a ti y a nuestros amigos de Sapiens les guste también, y sobre todo, más que el fragmento, la explicación de un hombre que conoce, podríamos decir, a la perfección los 2 mundos. Se dice que solo usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral, pero... ¿Y si hubiera una forma de acceder al 100% de nuestro cerebro? ¿De qué seríamos capaces? Antonio, quizás tú eres una de estas personas afortunadas que tiene y permíteme, y te lo digo con mucho cariño, amigo mío, un ancho de banda mayor. Pues no lo sé, mucha gente dice que sí, pero es que no lo sé realmente, Ferran, lo que yo tengo. Yo sé que en mi vida ocurren muchas cosas, que puedo hacer cosas que antes eran impensables, que puedo ver cosas que eran improbables para mí, y bueno, que tengo una forma de vida totalmente diferente. Yo llevo al extremo, a mi mujer cuando le dicen, a Antonio no lo pongáis a prueba porque es que este tío lo lleva todo a los límites. Es cierto, yo lo llevo eso de no tener miedo, de no tener expectativas, de no tener juicio, de no tener al límite. Y ha habido gente que me ha dicho, ya, pero eso ¿no te ha creado una irresponsabilidad? Pues te voy a decir algo porque mucha gente me lo pregunta para que la gente lo escuche.
todo lo contrario. Me ha creado una responsabilidad pasmosa hacia lo que yo vivo, porque sé que ahora tengo que estrujarlo y sacar absolutamente todo para sacar esa verdadera lección que yo necesito. Incluso fíjate que lo hago con mi hija, que tiene 12 años, que me paro en los pasos de peatones y le digo, mira, hija, aquello está en rojo, ¿verdad? Sí. Tú recuerda que no le vamos a fastidiar el día a este señor que viene con el coche, ni al otro. Vamos a esperar a que se ponga verde, porque si nos atropella va a tener un mal día y vamos a tener líos y tal. ¿Te parece que me ha creado una responsabilidad que yo lo vivo con plenamente? O sea, disfruto cada momento, Ferran, te juro, como si fuera el último minuto de mi vida. Y además, yo creo que todo el mundo, si hiciera eso y no mirara más para allá, realmente iba a tener una vida larga, fructífera, dichosa y maravillosa. ¿Para qué meterse en películas raras de mirar a otro, juzgar a otro? Eso es vivir la vida de los demás, y yo he aprendido a través de mi experiencia que lo que yo tengo que hacer es vivir la mía, compartirla, que realmente hay que compartirla para que los demás vean cómo vives tu vida, y si les sirve es fantástico. Por lo menos me dedico a robar dos cosas fundamentales que yo digo desde aquel día. Yo robo miedo, robo expectativas, robo incertidumbres, y después cada uno que lo maneje a su libre albedrío y a su antojo. Pero creo que es la mejor manera de disfrutar de lo que realmente nos ha caído. La muerte la tenemos segura. ¿Tú crees que puede ser mala? No, hombre, no. Todo lo que cae en nuestra vida es bonito. Entonces eso no puede ser feo. Antonio, vuelves del otro lado del túnel de luz con la capacidad de ver otras seres, otras entidades que se mueven entre nosotros, que a veces un perrito, un gato ya los percibe perfectamente. Puedes prever el fallecimiento de una persona. ¿Algún otro don se te concedió allá afuera? Sí, tengo varias cositas que se me han ido ampliando con el tiempo y que han ido apareciendo, y me he tenido que dedicar a digamos, entre comillas, a demostrarme que son reales, pero sí, ahí estamos ayudándole a muchísima gente en lo que es la transición, en lo que es aportar esa apertura para que puedan incluso conectar con seres que se han marchado para allá. Yo he visto que esa capacidad, que no es tal capacidad, sino que es innato en el ser humano, pero en mí se ha desarrollado por algún motivo, pues puedo hacer que muchas personas se les abran una serie de percepciones, y que si ya lo trabajan en condiciones y demás, pues puedan llegar a acceder a ver a gente del otro lado, a tener mucha información. De hecho, una amiga curiosamente vino de Madrid, porque se ha dedicado a, pues según ella, al Reiki, que yo desconozco el Reiki, no sé ni lo que es. Yo sé que se ponen las manos y ya está, por lo que me dicen, pero nada más. Y a otro tipo de cosas, y decía, yo los intuyo, yo tal. Bueno, pues me escribe prácticamente todos los días alucinada que si vea no sé quién, que si vea no sé cuánto, y aún así yo le sigo preguntando, pero a ver, Sonia, ¿eso es real? ¿Para ti es real? ¿Tú lo ves de verdad? Sí, Antonio, es tal como tú explicas que tú lo haces, que tú lo ves y tal. O sea, yo sigo estando no en ese cuestionamiento, sino en ese análisis de constatación de todo lo que ocurre, ¿sabes? Sí, ese tipo de cositas también las hago. He formado una especie de equipo de gente que se ha querido sumar ahí un poquito altruistamente, porque ni equipo ni nada, un montón de amigos que me seguían y que se han unido ahí, le ayudamos a gente. Estamos intentando pues aportarles una energía que a lo mejor han perdido, personas que están sufriendo enfermedades muy serias y muy graves, le echamos una manita en cuanto a darles tranquilidad, a darles energía, pero sobre todo a la comunicación con gente que se ha marchado, y todo eso me tiene que asfixiar con eso, es diario. Por ejemplo, cuando una persona va a trascender, se nota que se apaga. Desde tu experiencia, desde tus conocimientos ya, ¿cómo lo traduces esto? ¿Cómo lo veo yo? Dices, ¿cómo lo percibo? Exacto, cuando ves una persona que dice, uy, pues mira, que aquí es igual la edad que sea, pero notas que se va esa luz, que se va y se nota en la cara, se nota que se apaga. Sí, ya ha perdido. Lo primero que se le ve a la persona físicamente es que ha perdido la ilusión. Ha perdido las ganas, no tiene nada, porque dice, mira, yo ya no tengo nada que buscar, no tengo nada que encontrar, con todo lo que yo creo que se puede encontrar y buscar aquí, Y lo notas que prácticamente no les importa nada, pero los ves tan apocados que dices, joder, es que está viviendo realmente que ya no es nadie, que no quiere saber nada, que no le importa nada, no le da valor a absolutamente nada.
y sobre todo que no se quieren y no se estiman, eso es fundamental. Mira, el amor hacia uno mismo, tal y como somos, es lo más importante que se nos ha dado. ¿Por qué? Porque estamos en un vehículo que no es nuestro, que es prestado, y hay que cuidarlo, porque hay que devolverlo, y todos estamos metiéndonos en la cochera y le damos cada guantazo en las columnas que bueno, yo lo tengo el mío desollado por el estrés, o sea, imagínate, lo he tenido. Y ese tipo de cosas son las que yo percibo con mucha claridad. Pero después hay algo que es como yo realmente sé que eso ocurre, y es porque la persona que está a su lado, ese ser, entre comillas, invisible para muchos, a mí me lo dice. Yo tengo la posibilidad de interactuar con ellos, entonces yo pregunto siempre, yo les digo, y a mí me comentan. Y luego esa persona, esa energía que la rodea, está totalmente apagada, se ve con mucha claridad que esa persona no va a continuar. Y esta persona que está con él siempre te dice, pues una fecha, un momento. Y yo he aprendido que cuando esta gente habla, yo los llamo gente porque lo son personas, son seres, no se equivocan nunca. Yo me puedo equivocar, tú te puedes equivocar, nosotros estamos en un plano en el que podemos errar fácilmente y es muy bueno y es lícito, pero esta gente no se equivoca. Entonces yo lo tengo muy claro. Siempre, desde hace 7 años, he comprobado que cada vez que me lo han dicho, ha ocurrido. Siempre, no ha habido ni un fallo. De hecho, en Madrid en un curso con una muy buena amiga mía, en la que había cerca de 800 personas, y en la que yo pude participar como ponente durante unos minutos que ella me cedió, avisé a mucha gente que había un señor que había entrado, que al golpearme la mano, porque me conocía, me había llegado que del curso no salía. Y, amigo mío, así fue, del curso no salió. Y fíjate, te voy a tranquilizar un poco, porque, como tú dices, es modificable muchas veces. Hubo mucha gente allí que se lanzó encima de esa persona, ya estaban precavidos y entonces se colocó mucha gente muy cerquita, incluso médicos, fíjate. Y cuando cayó esta persona al suelo, estuvieron haciendo tantísimas cosas que le modificaron el que no saliera de allí, y se lo pudo llevar el 112, y al día siguiente estaba otra vez en el curso, ¿eh? Sí, como te digo, ¿eh? Hay curaciones, y te lo digo yo que llevo 30 años en el mundo sanitario, que algunas son literalmente asombrosas. Antiguamente le llamaban milagros, y yo creo que deberíamos empezar a utilizar el término física cuántica. Por ejemplo. Me decía no hace mucho un médico especialista en su materia, y lo digo así porque aquí se me conoce mucho y de seguida sacas vínculos, pero decía, cuando hacéis sanación, ¿cómo lo hacéis? Y claro, yo le dije, y ahora te pondré un ejemplo, a ver qué opinas tú, que hay 4 maneras de sanar el cuerpo. Una es la natural. Funcionan una serie de reacciones bioquímicas, neurales, y el cuerpo se autorrepara. Pero otra te lleva a una reparación energética del cuerpo. Pero es que hay 2 más. Una, que para curar el cuerpo tienes que curar el espíritu, pero es que aún hay más, según mi parecer. Otra, tienes que llegar hasta el alma. Te pongo un fragmento de una película, a ver si te gusta, y después que opines si hay algo de cierto en este guión. ¿Te parece, Antonio? Vale. Sí, me parece estupendo, verán, lo que tú quieras. Vamos allá. ¿Usted curó a un hombre llamado Pangborn de una parálisis? En cierto modo. ¿Le ayudó a volver a andar? Sí. ¿Cómo corrigió una lesión medular completa C7-C8? Bueno, no la corregí. Él no podía andar. Le convencí de que podía. No insinuará que era psicosomática. Cuando usted vuelve a unir un nervio seccionado, ¿es usted quien lo regenera o es el cuerpo? Son las células. Y las células están programadas para recomponerse de una manera muy concreta. Sí. ¿Y si le dijera que se podría convencer a su cuerpo de que se recompusiera de muchas maneras distintas? Está hablando de regeneración celular. Eso es. Tecnología médica de vanguardia. ¿Por eso usted trabaja aquí sin una junta médica rectora? O sea, ¿cómo de experimental es su tratamiento? Mucho. Así que ha descubierto una forma de reprogramar las células nerviosas. Antonio, ante esta evidencia, casi que saltan hasta las lágrimas, ¿no? Uno se emociona, ¿verdad? Sí, si supiéramos realmente hasta dónde podemos llegar para modificar todo lo que son nuestras pautas internas en cuanto a nuestros órganos, nuestra vitalidad y el día que llegamos a eso, Ferran, va a ser alucinante, ya verás.
¿Crees tú que se privó a la humanidad de estas capacidades? Y ahora me viene a la cabeza, pues, quizás un referente en la historia, hacemos un salto 2000 años atrás, cuando hubo quizás uno de los grandes maestros de la medicina espiritual, energética y almática, como fue Jesús de Nazaret. Sí. A ver, dime. La pregunta es esta, ¿no? Si se nos ha privado de ciertas capacidades innatas propias nuestras, sí. Como cuando decías, es que la muerte es una mentira. ¿Quién ha decidido que sea una mentira y que se nos ponga en el subconsciente para tenerle miedo? ¿Por qué se nos genera miedo continuamente si el miedo no existe? Es una opción. Sí. Bueno, pues es muy fácil. Estoy total y absolutamente convencido de que hay muchos intereses al respecto. No vamos a entrar en profundidad porque tendríamos que entrar pues muy a saco con muchas cosas, pero desde tiempos ancestrales se nos ha querido controlar de muchísimas maneras para beneficio de algo o de alguien o de alguna forma, y entonces se nos ha programado a través de la historia, sobre todo en la desconfianza. No te fíes, ten cuidado, esto puede ser peligroso, y se nos ha creado en nuestra forma de vida un programa implantado desde acá que se pretende llevar al ser hacia que no salga realmente, que no saque realmente lo que es su verdadera esencia, y sí permanezca en el miedo para ser controlado. Pero también sé que existe una especie de parte oscura dentro de ese mundo en el que también tienen algún tipo de interés en ese aspecto, por supuesto que sí. Para mí, ese personaje al que tú has nombrado, Jesús de Nazaret, en el cual ya te digo de antemano que no creía si no era a nivel histórico, porque jamás he concebido la historia de la humanidad sin la figura de Jesús de Nazaret, históricamente hablando. Hoy sé que es otra cosa, hoy sé que es otra cosa totalmente distinta, y ese para mí no un símbolo, sino una bandera a seguir. Y bueno, recuerda que él dijo en algún momento que cosas más grandes que él podríamos hacer nosotros. Entonces, ¿por qué no retomar nuestra verdadera esencia? ¿Por qué no conectar con nuestro verdadero maestro? ¿Por qué buscar a Dios fuera de nosotros? ¿Por qué buscar maestros fuera de nosotros? ¿Por qué seguir absolutamente a nadie si todas las personas que se dedican a lo mismo que yo ahora mismo, lo que estamos haciendo es recordándole al mundo y a la gente cosas que nosotros mismos hemos olvidado durante muchísimo tiempo, ¿no? Lo has dicho, ¿no, Antonio? Recordando, recordad y descubriréis y retomaréis. Y la mejor manera de esconder el conocimiento quizás es dentro de las personas, porque siempre están buscando fuera y realmente el verdadero tesoro está dentro. Claro. No hay nada ni nadie, bajo mi experiencia, Ferran, que te pueda hacer daño o que nos pueda hacer daño. Mira, yo en mis conferencias, en mis charlas, digo muchas veces, a ver, yo por las mañanas o por las noches, en un momento determinado de mi día, me siento en una silla y digo, buenos días, Antonio, ¿cómo te encuentras? Me cambio hacia el otro lado y digo, pues me encuentro bastante bien, ¿y tú? Me cambio hacia este y digo, bien, mira, hoy me apetece mucho putearte el día. Me vuelvo a cambiar hacia el otro lado y digo, ¿por qué? No podemos llegar a un acuerdo, hombre. Bueno, y llego a un acuerdo conmigo, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque estoy llegando a un acuerdo con la única persona que de verdad me puede hacer daño y me puede amargar el día. Ni más ni menos. A ese acuerdo, pues oye, todo va a funcionar bien, ¿no? Antonio, nos queda un minuto de entrevista. Tenía que ser una entrevista más corta y antes de entrar en antena lo habíamos comentado, pero ha sido imposible. Decir, importante, que Antonio Gómez, una persona que os va a explicar lo que habéis oído y mucho más, será una de las grandes ponencias, un primer espada, como los que habrán en este próximo y 10º Congreso Sapiens que celebraremos el 13 y 14 de octubre en el Principado de Andorra, y que explicarás muchas más cosas. Y las personas que sean valientes y quieran saber el día que tienen que trascender, tú de forma voluntaria allí les darás esta información, ¿verdad? Le daré muchísima información. No les diré el día que van a irse,
que ya lo lleven por adelantado, pero sí podré darle muchísima información que ellos están buscando durante mucho tiempo y que a través de estar muy cerquita de ellos podemos ver muchísimas cosas de su vida y de gente a lo mejor que se les haya marchado y seguramente esa penita que tienen se les disipe como está ocurriendo con tantas y tantas miles de personas. Claro que sí, hombre. Y bueno, ni hemos empezado, Ferran, o sea, esto es una mínima pincelada de lo que podemos hablar largo y tendido al respecto de la gran mentira de la muerte. Qué maravilla. Antonio Gómez, muchísimas gracias por compartir tu tiempo, tu experiencia maravillosa, insólita, y qué bonito es oír una persona que vive la vida intensamente y su propia vida. Claro que sí, hombre, cómo no vivirla así, es para nosotros una experiencia quizás única. Yo deseo que esta experiencia en este planeta, para mí, sea única y que después se convierta en realidad todo lo que yo vivo en el otro lado para todos y cada uno de nosotros. Por favor, lo pido diariamente. Antonio, para que no me bombarden pidiendo tu dirección de correo electrónico, dalo tú mismo, por favor. Vale, mira, te doy todo relacionado con el título de mi libro, que como no tenían nada que hacer conmigo, se escribió desde el minuto cero hasta el día de hoy, que se publicó hace un tiempo, pero sigo escribiendo. Mira, el libro se llama Ahora estás en casa. Bueno, pues el correo electrónico es ahoraestasencasa@gmail.com. Mi página web es www.ahoraestasencasa.com y mi canal de YouTube es, me encuentran por Ahora Estás en Casa o Antonio Gómez Martín. Y el Facebook igual, Facebook / Ahora Estás en Casa. Y ahí me tenéis. Antonio, sabiens, como si estuvieras en tu casa. Muchísimas gracias. Un abrazo y buenos días. Muchas gracias. Un verdadero placer, un verdadero honor. Claro que sí. Muchas gracias. Feliz vida. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.